Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Y el tema de hoy, el propósito de la ley. Y nos basamos en el libro de Romanos, capítulo 3, el verso 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La mayoría de la gente piensa que si cumple los 10 mandamientos puede ser salvo. Pero si falla en un punto, entonces invalida el resto de los mandamientos que tiene la ley de Moisés. El verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando la Escritura dice que toda boca se cierre, está diciendo que nadie se puede defender delante de Dios, nadie se puede justificar delante de Dios. Y esa persona va a ir a un juicio en el cual no podrá salir inocente. Si alguien echa mentiras, se le considera un mentiroso. Si alguien roba, se le considera un ladrón. Y si alguien ama el dinero, entonces esta persona es idólatra. Si esta persona muere y va al juicio final, entonces va con 3 delitos. Es mentiroso, es ladrón y es idólatra. Y la persona no se podrá justificar. Por más que haya hecho otras cosas buenas, dejó de cumplir 3 mandamientos. No tendrás ídolos aparte de mí, dice el Señor. No hurtarás y no mentirás. Por lo tanto, la persona no saldrá inocente. Y si trata de justificarse ante Dios, él puede decir, es que todo el mundo lo hace. Entonces, no es justificación para poder ser salvo. Otro pensamiento que tiene la gente y lo expresa es que Dios es bueno y no creo que me condene. Si esta persona que es mentirosa, que es una persona que es idólatra y que es ladrona, dice delante de Dios, Dios, ya ves, después de haber escuchado la sentencia, le dice, yo sé que he cometido esos 3 delitos, esos 3 pecados, pero como tú eres bueno, tú me vas a perdonar. Si llevamos a una corte a un hombre que haya cometido cualquiera de estos delitos, sobre todo los 2 primeros, el mentir, falso testimonio y el hecho de haber robado, y el juez lo va a condenar y él le pide la palabra, él le dice al juez, señor juez, yo sé que la acusación es real y que he robado y que he dado falso testimonio, pero como usted es bueno, usted me va a perdonar. Eso no se va a poder hacer, porque la ley tiene que ser aplicada en el rigor. Entonces no nos podemos justificar delante de Dios, porque Dios precisamente al aplicar justicia está siendo bueno. Cuando Dios va a condenar a alguien, está respetando su palabra. Por eso Dios es bueno y permanece fiel a ella. Y la única salida que tenemos nosotros es que alguien pague por una fianza. Es decir, que alguien pague por nuestra culpa para no ser condenados. Y en Romanos 3:21 al 26 lo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, hay una salida para el pecador. Y la salida es que se manifiesta la justicia de Dios
que es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, Dios es tan bueno que está diciendo, el hombre no puede cumplir los 10 mandamientos, el hombre se va a condenar. Entonces Dios entrega a su Hijo para que Él sea el que pague por nuestros pecados. Y lo importante es que aceptemos esa justificación o esa justicia. Quiere decir esto que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros teníamos que ser condenados, pero Jesús tomó el lugar. Y para nosotros quedar libres de toda condenación tenemos que aceptar la fianza. Y la fianza se llama la justicia de Dios, cuyo nombre es Jesucristo. Si alguien roba, pero el juez dice, no se preocupe, ya alguien pagó por su fianza, esta persona queda libre. De tal forma que Dios es justo, alguien pagó por nosotros. Por lo tanto, nadie se puede justificar por sus propias acciones. Somos justificados o declarados inocentes cuando aceptamos la fianza eterna, cuando aceptamos que la sangre de Cristo que fue derramada, ella borra nuestros pecados, pero tenemos que recibirla. Y tenemos que ser portadores de la justicia de Dios, que es el mismo Cristo. Es decir, tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, de tal forma que cuando Él entra a nuestras vidas, somos portadores de la justicia de Dios. Es como si nunca hubiésemos pecado, de tal forma que la justicia de Dios va con nosotros, y cuando Dios nos mira, está viendo a su Hijo, el cual es inocente, el cual muere, va a las partes más bajas de la tierra, deja nuestros pecados en lo más profundo de la mar, resucita de entre los muertos, porque la muerte no podía retener a alguien que nunca había pecado. Por tanto, Jesús se constituye en el mediador de un nuevo pacto, por medio del cual somos salvos. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, todos hemos pecado. Y todos necesitamos ese Salvador. Siendo justificados o declarados inocentes gratuitamente por su gracia. Esto quiere decir que la gracia de Dios nos alcanza cuando recibimos a Cristo. La gracia de Dios representa nuestra liberación, representa el perdón de pecado. Dios nos perdona porque nos ama. Dios no nos perdona porque hagamos cosas buenas, porque la verdad no hay justo ni aun uno. Nadie puede ser bueno, pero cuando recibimos la justicia de Dios, somos justificados y declarados inocentes. Dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención se usaba en el mercado de esclavos, cuando alguien compraba al esclavo y lo dejaba libre. Esa es la palabra rescate. Fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Es decir, ahora que somos salvos, no vamos a regresar al pecado, porque el pecado actuaría sobre nosotros y produciría muerte. Y el pecado produce muerte eterna. Los que hemos recibido a la vida de Cristo no regresamos atrás. Porque si hemos sido libres, no podemos regresar a la cárcel del pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Dios pagó un precio por la humanidad y el precio se llama la sangre de Cristo. Esa sangre fue como la moneda que nos compró siendo esclavos del pecado. Y ahora que somos libres, seguimos al Maestro, seguimos al Señor. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvos. Y es bien importante pensar en lo siguiente.
¿Dónde piensa usted pasar la eternidad cuando pase de esta vida a otro lugar? ¿Piensa usted que por el hecho de usted cumplir los 10 mandamientos va a ir al cielo? Si ya dijimos que por las obras de la ley nadie es justificado, lo dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El texto nos está diciendo que no podemos ser declarados inocentes cumpliendo los 10 mandamientos, porque la función principal de los 10 mandamientos es señalarnos y decir, son culpables, no pueden cumplir. De tal forma que hoy tenemos, aparte de la ley que nos señala, tenemos a Cristo que nos justifica, que nos da vida eterna. Y hay unos beneficios que tienen que ver con el ser justificado. Y al ser justificados, somos perdonados. En Romanos, el capítulo 5, el verso 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el medio para que nosotros pudiéramos alcanzar la reconciliación con el Padre y se produjera la paz es el mismo Cristo. Todo lo que hizo Cristo nos justifica. Ninguna obra de la que hagamos nosotros nos va a justificar. Solamente lo que Jesús ya hizo en la cruz nos declara inocente. El verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es decir, la gracia es el favor de Dios. Nosotros alcanzamos el favor de Dios por una razón, porque Dios nos ama. La gracia no viene porque hagamos algo, ella viene porque Dios nos ama. Y cuánto más si hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y dice en la parte B del pasaje, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mediante la gloria de Dios, Jesús fue resucitado. Al resucitar, los que creemos en Jesús también resucitamos, es decir, pasamos de muerte a vida eterna. Recibimos la vida de Cristo. Quiere decir que una vez que somos justificados, ya no hay acusación. Ya no se nos puede acusar de nada. Por tanto, por eso no andamos en pecado, para no ser condenados, para no ser señalados. Porque una vez libres no queremos regresar a la cárcel donde estábamos presos, la cárcel del pecado. Y Romanos 5, el verso 8 y 9, dice que seremos salvos de la ira de Dios. Verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que a Dios no le importó que éramos pecadores. Él sabía que éramos pecadores. Él sabía que no podíamos salvarnos. Por eso Dios mismo lo está diciendo, mostró su amor. El amor de Cristo nos salvó. El verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados, estando ahora declarados inocentes por la justicia de Dios, no por nuestra justicia, en su sangre, es decir, la sangre de Cristo, si borra el pecado, ya no hay acusación y por eso somos declarados inocentes. Una vez se quita el pecado con la justicia de Dios, somos libres del pecado y somos declarados inocentes. Dice, por él seremos salvos de la ira. Quiere decir que viene un día, se llama el día de la ira de Dios, donde Dios va a derramar toda su ira sobre el pecador. Por eso es importante garantizarnos, asegurarnos ahora de que somos salvos. Y eso solo lo hacemos recibiendo la oferta de Dios de su justicia. Cuando tomamos la justicia de Dios, que Jesús, somos inocentes y la ira de Dios ya no está sobre nuestras vidas. Porque la sangre de Cristo borró el pecado y donde no hay pecado no hay condenación. Y dice el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, la vida de Cristo nos salva. Por eso recibimos, le entregamos a Dios la vida esa que llevábamos antes y Él nos entrega la vida del Hijo, que es la que nos hace sus hijos. Y el verso 11 está hablando de que somos reconciliados con el Padre. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto quiere decir ahora que al haber reconciliación ya no hay enemistad, ya no hay ira, ya no hay juicio, ya no hay asuntos pendientes por resolver, porque mediante la justicia de Cristo hemos sido hechos salvos para siempre. Hemos recibido la vida eterna. Ahora le decimos no al pecado. Esa es la razón por que rechazamos muchas cosas del mundo. Esas cosas nos enredaron cuando nosotros no conocíamos al Señor. Mas ahora que le conocemos, rechazamos lo que nos esclavizó en una ocasión. Por eso es importante entender estos principios. El objetivo de la ley es señalar al pecador, acusarlo, para que busque el medio de ser salvo. Ya que no podemos ser salvos por nuestros propios medios, tenemos que buscar un medio o buscar un Salvador que se llama Jesús, el Señor. Mis amados, espero que estos principios le hayan aclarado su situación espiritual. La religión no salva. Ninguna creencia filosófica le va a salvar y a justificar delante de Dios. Dice la Escritura para que toda boca se cierre, es decir, nadie podrá defenderse en ese juicio. Solamente los que hemos sido salvos vamos a ser justificados, vamos a ser señalados por Dios como aquellos que somos sus hijos. Y yo quiero invitar a aquellas personas que han entendido la importancia de recibir la justicia de Dios, para que la reciban hoy. Esa justicia, como lo dije, se llama Jesús, el Señor, el que dio su vida, el que hizo todo para ser salvo. Ahora solo basta que te arrepientas, es decir, que te alejes del pecado, que cambies de mentalidad y que te conviertas, que aborrezcas el pecado. Por tanto, si quieres recibir la justicia de Dios llamada Jesús, yo te invito a orar de la siguiente forma. Padre que estás en los cielos, yo te pido perdón por ser pecador. Hoy me arrepiento de toda mi maldad y todo pecado. Perdóname por estar lejos de ti. Pido que la sangre de Cristo, el medio de justificación, me limpie. Recibo a Jesús como la justicia de Dios que me declara inocente. Hoy declaro que soy hecho un hijo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Si le ha gustado este video, suscríbase. Y si usted le agrada el programa, dele like, dele clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo programa.